Soy el señor Martín González Morán, el director. Me encargo de supervisar, dirigir a mis dependientes y revisar el balance. Soy la señora Felicia Ramos Tusquets y soy el ama de casa de la empresa, porque me ocupo de esta igual que de mi casa. Me encanta que todo esté limpio. Me gusta dejar los cristales de las vidrieras, que son muchas, brillantes y los suelos relucientes. Cuando cierra la empresa por la tarde y todos se van a casa, la que manda soy yo. Yo soy Marina García Puertolas y me dedico al control de la calidad de los productos. Sigo paso a paso la producción. Soy bastante detallista y ya sé que soy el tormento de los obreros de la empresa. Me gusta que el sector técnico funcione perfectamente. Me llamo Ramona Benavente Torres y soy la experta de la contabilidad de la empresa porque llevo la administración y el balance de entradas y salidas. Total, que soy la que cuenta. Soy Mariano Ganet Llorente y trabajo como experto de relaciones humanas y comunicación. Es decir, que me ocupo de que se establezcan buenas relaciones entre todos los niveles de los trabajadores. Mantengo los contactos entre ellos y la cumbre de la empresa. Superviso huelgas y problemas sindicales. Mi nombre es José Manuel Villamarín y soy el guardia de seguridad de la empresa. Llevo arma y vigilo durante la noche para mantener la seguridad de la empresa. Me ayudan un pastor alemán y unas videocámaras conectadas con el ordenador de mi garita. Centro de Idiomas for Lenguas, dígame. Hola, me llamo Stefania Bocchi. En julio pienso ir a España y estoy interesada en vuestros cursos de lengua española. Sí, claro. ¿Qué nivel? El C1, pero ¿me puede proporcionar más informaciones? Por supuesto. Nuestros profesores son profesionales con formación en didáctica. Las clases son variadas y el objetivo es el de desarrollar las 4 habilidades. Además, hay una parte de la lección dedicada a la cultura y a la comunicación. Estupendo. ¿Los horarios y los precios? Por lo de los precios, se te dan varias posibilidades. Si me das tu dirección de correo electrónico, te remito el listado completo. Pero ya te puedo adelantar que el precio incluye los libros, mientras el transfer de y para el aeropuerto te cuesta solo 10 euros. Hay clase por la mañana y por la tarde. Por la noche, por si te interesa, hay cursillos de baile y de cocina. Uy, gracias, pero soy un desastre. En cambio, me interesaría saber si ofrecéis descuentos para el alojamiento y el vuelo. No, lo siento, para el viaje no. Pero tenemos una residencia con habitación doble con baño privado por 150 euros a la semana, más un 20% en individual. No, en realidad pensaba alquilar un piso con algunas estudiantes universitarias para practicar el idioma. Bueno, entonces puedes echar un vistazo a los anuncios colgados en el tablero de la facultad. Y por si te interesa, tenemos un comedor interno en el que se puede comer a buen precio. Me interesa lo del comedor para la comida del mediodía. Bien, entonces cuando rellenes la ficha online, indica la opción comedor. Otra cosa más. He leído en vuestra página web que ofrecéis asesoramiento en tema de orientación e ingreso en la universidad. Eso es cierto. Pero, ¿qué te interesa exactamente? Me gustaría, tras el curso y el examen C1, matricularme en Filología Hispánica y sé que tengo que preparar unos exámenes de admisión. Ya. Lo primero será mirar el calendario, porque hay diferencias entre las comunidades autónomas. Pero no te preocupes porque en España es más fácil acceder a la enseñanza universitaria que en Italia, porque hay más plazas.
Bienvenidos a nuestro programa, A Tope en Verano, donde te sugerimos novedades para pasar el tiempo libre y alguna curiosidad que otra ofrecida por nuestro sponsor, Márcate el Sí. ¿Sabías que si eres un forofo del Barça, te puedes llegar a pronunciar el sí quiero y a celebrar tu boda en el Camp Nou? Como te lo digo, el estadio dispone de espacios y salas con diferentes capacidades para celebrar banquetes nupciales y ceremonias civiles, además de ofrecer un servicio de restauración. ¿A qué esperas? ¡Márcate el sí! Y seguimos hablándote de nuestra agenda de verano, recordándote el Festival de Benicàssim, que empieza el 12 de julio a medianoche y no para de sonar hasta el 15 de julio. Cita obligada para todos los amantes del rock y del metal. Este año, la organización del festival ha decidido ampliar la promoción de tickets y de abonos para los 4 días. Recuerda que estos incluyen la acampada gratuita. Y recuerda que un festival es una celebración de la cultura para disfrutar de experiencias que nos abran al conocimiento a otras maneras de pensar. Y convencidos de que la cultura hoy es más necesaria que nunca, seguimos proponiendo otro festival, el GREC, abierto a la cultura escénica de todo el mundo. Teatro, danza, música, circo, a través de todos los lenguajes contemporáneos, pero enraizados con la realidad. Recuerda que el anfiteatro, al aire libre, es su principal sede, pero no la única, ya que, como sabes, el festival se extiende a diferentes espacios públicos de Barcelona. El GREC para todos, jóvenes, familias. El GREC para los que quieren ser espectadores de algunos de los mejores espectáculos internacionales, los que aman la innovación tecnológica. El GREC para los que ya lo conocen. El GREC para los que tienen todavía que descubrir. Y seguimos hablando de las exposiciones del Fòrum La Caixa. Este es el contestador de Mónica y David. No estamos en casa. Dejad vuestro mensaje después de oír la señal. Hola chicos, soy Julia. Me gustaría quedar con vosotros y he pensado que como hace mucho que no hacemos nada especial y últimamente he estado tan ocupada arreglando el jardín y como sé que os gusta tanto salir por la noche para ir a conciertos, pues que como tengo 3 boletos para el Barbero de Sevilla en el Teatro Colón para el 10 de mayo, pues eso, que a lo mejor queréis que vayamos juntos. Y bueno, vale, espero vuestra llamada. A ver qué os parece el plan. ¡Besos! Sí, diga. Hola Juanra, soy Miki, ¿qué tal? Pues aquí, sin hacer nada especial, viendo el deporte en la tele. ¿Y tú? Aquí, preparando una excursión para este domingo. He pensado que podíamos ir todo el grupo a los rápidos del Sella para hacer un poco de kayak. ¿Qué te parece? ¿Te apetece? Bueno, me parece que puede ser divertido. Ya sabes, que yo nunca he hecho este tipo de experiencia. Soy más un tipo de ir al cine o al teatro los domingos. Anímate, que hacer un poco de movimiento no te va a hacer daño. Y no te preocupes, vamos a hacer una excursión con guía para nivel principiantes. No eres el único que viene por primera vez. Pues va a ser que me animo. ¿A qué hora nos vemos y dónde? Chicas, ¿qué os parece si nos vemos más tarde en mi casa y nos relajamos un poco, escuchamos música, nos leemos unas revistas y pasamos un poco de tiempo juntas? Bueno, al menos hacemos algo diferente, porque todos los sábados terminamos en el centro comercial, de compras y cenando en uno de esos restaurantes de comida rápida. Sí, Mar tiene razón. De cuando en cuando estar en casa, tranquilas, viendo incluso alguna película en la tele y cocinando un plato de pasta para cenar. De acuerdo, pues en mi casa a las 6, ¿vale?
A pesar de llevar una vida cada día más frenética, parece que la gente, sobre todo en las ciudades, dispone de más tiempo libre para dedicar al ocio, entendiendo por ocio hacer deporte, ir a una biblioteca, establecer o mantener relaciones sociales, tomar contacto con la naturaleza, etc. Actualmente los gastos en el PIB, Producto Interior Bruto, constituyen aproximadamente el 5,2% de los gastos del hogar de las familias españolas. Por otra parte, hay que diferenciar las actividades cotidianas de las del fin de semana. De las encuestas se desprende que los españoles prefieren por encima de todo salir con los amigos. Siguen la lectura, que cuenta con un 93% de lectores por entretenimiento y afición. Los lectores que leen a diario o varias veces por semana representan el 39% de la población y se ha notado un crecimiento en los últimos años. Además, la gente suele ocupar su tiempo libre escuchando la radio, música, dando paseos y practicando deporte. Mientras que los aficionados a los juegos, naipes, la oca, parchís, mus, parecen ser los ancianos, especialmente los que se acuden en centros especiales llamados hogares del jubilado, y el desarrollo de estos centros cuyo desarrollo se debe al envejecimiento progresivo de la sociedad. En cambio, el fin de semana es para relajarse y desconectar del trabajo, salir de copas, hacer un viajecito, ir a comer afuera o simplemente salir de compras son maneras muy típicas de pasar el finde. Los cambios sociodemográficos y tecnológicos han propiciado el desarrollo de nuevas formas de ocio. Por ejemplo, el uso generalizado de las nuevas tecnologías ha permitido disfrutar de una mayor oferta cultural. En Internet, se sabe, hay de todo. Pelis, música, se pueden sacar entradas de espectáculos, hay videoconferencias, revistas enteras y mucho más. Así como el fuerte desarrollo de la tecnología audiovisual y digital que permite abarcar a un público de lectores cada vez más amplio a través de los móviles y otros dispositivos portátiles como los libros digitales. Me llamo Patricia y quiero contaros mi viaje a Madrid, donde viven unos tíos míos. Mi excusa para viajar a otro país. Para mí viajar es conocer a gente nueva, conocer la cultura del sitio a donde voy y sí, también visitar monumentos, museos, pero claro, lo más importante es el intercambio cultural. Vamos al grano. Yo vivo en Chile y tuve que ahorrar un poco para pagarme el billete y me hacía mucha ilusión, aunque viajar sola no me apetecía mucho. Así que cuando el avión despegó, me puse a llorar por la emoción. Para mí, era la primera vez que hacía un vuelo internacional. Solo había volado a Valparaíso para ir a la playa. En el avión conocí a 2 estudiantes, 2 novios que iban a la capital de España para realizar investigaciones en la Biblioteca Real, y me explicaron muchas cosas. Quedamos debajo del oso en la Puerta del Sol para vernos el sábado para ir de marcha. Ya sabía que Madrid es la ciudad que no duerme nunca, pero no me imaginaba que iba a ser tan divertido. En Barajas me esperaban mis tíos y fui a su casa para descansar un rato, pero supe pronto que me habían reservado un hostal, sencillo pero limpio, porque su piso era pequeñísimo. La verdad es que estoy acostumbradísima a dormir en los albergues. Al día siguiente empecé la visita de la ciudad. Nada de autobuses ni de metro, solo andando para disfrutar de todo. Primero, el Madrid de los Austrias, Plaza Mayor, Calle Mayor, luego el Madrid de los Borbones, el Palacio Real, la Puerta de Alcalá, la Fuente de las Cibeles y no sé cuántos monumentos más.
¿Y los museos que vi? El Prado, el Reina Sofía, el Lázaro Galdiano. Probé las tapas y fui a comer a un restaurante típico, algo como el mesón de Don Quijote. Y comí los callos a la madrileña, pero no eran nada especial. En cambio, lo que me gustó sobremanera fueron los churros con chocolate. Compré algunos recuerdos: una camiseta, una taza con el toro, un vestido de chulapa para mi primita y una falda para bailar flamenco para mí. Fue un viaje maravilloso. A. Se avisa a los señores pasajeros que el vuelo internacional 3476 de las 20:05 con destino a Bogotá lleva un retraso de 8 horas aproximadamente debido a las condiciones atmosféricas en el aeropuerto de destino final. Les pedimos disculpen por las molestias y les rogamos se presenten en el mostrador de facturación de nuestra compañía para retirar los vales para la consumición gratuita que les ofrecemos. Les recordamos que, en caso de necesidad, enfermedades, familias con niños, exigencias peculiares, será posible retirar el equipaje en el mismo mostrador, rellenando la ficha correspondiente y entregándosela a la azafata. Mira, Pablo, para nuestras vacaciones de Semana Santa. Lo pone aquí en la guía del ocio. ¿Por qué no alquilamos una casa rural en Asturias o en Cantabria? Visitamos Potes, donde podemos ver el hermoso puente de Dé, increíble por sus riscos y cumbres. Luego pasar por la Ermida, donde visitas la iglesia, y por fin llegas a Panes, donde el río se remansa. Cada día nos paramos en un lugar diferente para bebernos un orujo o comernos un cocido montañés. Todo a paso lento. Anda, es ideal para descansar y disfrutar de la montaña. Loli, anda, anímate. Ya sé que estás cansada. Desconecta de todo y ven con nosotros este fin de semana. Hemos descubierto en Internet un glaciar estupendo en los Pirineos, donde practicar el esquí de verano y el mushing. ¿Cómo te gustan los perros? Venga, abre tu armario, saca la ropa de invierno y prepara tu equipaje, que pasamos a recogerte el viernes a las 8 horas. ¡Ay, se me olvidaba! Hemos reservado un chalecito encantador. El tiempo será estupendo. ¿Te apuntas? Llámame. La agencia Mundo Viajes, situada en la sugestiva zona de las Alpujarras, ofrece un todo incluido de un fin de semana para saborear el peligro y la aventura. Te lanzarás desde una roca con el parapente. Podrás admirar desde lo alto el maravilloso paisaje de la comarca. Harás escalada en Sierra de Gádor. Practicarás descenso por el río que baja de la Sierra Nevada. Y con un pequeño suplemento disfrutarás de una experiencia única, el barranquismo, y por supuesto probarás la sopa alpujarreña y los polvorones de almendras. ¿Te atreves?